Ford Coppola nació el 7 de abril de 1939 en Detroit, Michigan. Su padre fue un compositor y músico de la Orquesta Sinfónica de NBC y de su ciudad. Su madre, Italia Coppola, también se desenvolvió en el mundo de las bellas artes como actriz. Le fue dado su segundo nombre, Ford, en honor al hospital en que nació y al famoso Henry Ford, allegado de su padre. Creció entre los suburbios de Nueva York, entre una familia de descendencia italiana, conformados por su hermano mayor, August, y su hermana menor, Talia. Mientras crecía en los resguardos de su casa por ser un niño muy enfermizo, cultivaba su amor por el teatro de títeres. Así, estudiaría teatro en la Universidad Hofstra. Más adelante, al conocer la calidad de edición de la película Octubre de Sergei Eisenstein, se enfocaría en el cine, ahora estudiando cinematografía en la UCLA. Con una clara influencia en Elia Kazan, en el neorrealismo italiano, los clásicos norteamericanos y la nueva ola francesa del cine, se convertiría en técnico de sonido, director de diálogo y productor asociado, siendo su primer proyecto Dementia 13 en el 63. Es de este modo que formaría parte del New Hollywood, junto a grandes cineastas como Steven Spielberg, Woody Allen y George Lucas. Su repertorio más destacado se extiende desde El Padrino en el 72, con varios Globos de Oro ganados y un Oscar para Mejor Guión Adaptado junto a Mario Puzo, Mejor Película y nominación a Mejor Director. Después estaría El Padrino 2 del 74, con 6 premios de la Academia, incluyendo director, productor y escritor. Luego vendría Apocalypse Now, del 79, con 2 premios de la Academia y un Golden Palm Award. Por último se encuentra The Great Gatsby y The Conversation, ambos del 74, la última con un Golden Palm Award en el Festival de Cannes y nominación al Oscar por Mejor Película y Película Original. En adición, sería el productor ejecutivo junto a George Lucas de Kagemusha de Akira Kurosawa, del 80 y The Secret Garden del 93. Hablar de su estilo es referirse a su ambición, su energía y controversia en el cine. Su dedicación por los proyectos emergentes llegaba hasta afectarlo física y emocionalmente, a dejarlo en bancarrota, estando en un vaivén entre la gloria y la derrota. Más al ser uno de los cineastas en los 70 de entrar a la industria sin ninguna conexión en Hollywood o los grandes estudios, pudo desarrollar su perspectiva innovadora de forma completa. Sus enfoques le dieron un nuevo horizonte al filme noir, sus guiones prodigiosos y reflexión-acción, junto a la profundidad de los ecos shakespearianos en la tragedia de sus filmes, le hacían formar tramas nuevas, con ritmos narrativos vivaces. Además, al estar en constante transformación cinematográfica, exploraba el entorno del poder, sus horrores, el absurdo de la guerra, la rebeldía, la soledad, la vanidad, la violencia, el amor y la voluntad humana, como elementos que trascendían la obra artística. Podría decirse que al no tratar de competir con sus trabajos anteriores, traía frescura al tocar temas tan humanos, replanteándose su propio estilo permanentemente. Al final, todo esto lo convertiría en un director detallista y constante, que descubriría el talento y lo potencializaría a través de una mentalidad única, donde el guión lo es todo. Stanley Kubrick es considerado como uno de los directores más influyentes e importantes en la historia del cine, también conocido como su apodo del director maldito. Nació en Nueva York el 16 de julio de 1920 en el barrio del Bronx. Desde su juventud, uno de los hobbies que más le llamó la atención fue la fotografía, gracias a la cual desarrolló su gran sensibilidad ante la cámara y el manejo del encuadre, una característica que más adelante definiría su estilo cinematográfico, así como también el uso de frecuentes y fuertes simbolismos. Los trabajos cinematográficos de Kubrick se caracterizan por el perfeccionismo empleado en realizar cada una de las escenas. La cinematografía de sus filmes siempre es innovadora, impresionante y estéticamente placentera al espectador. Su interés principal era plasmar la lucha interna existente dentro de cada ser humano desde diferentes puntos de vista y perspectivas. Sus trabajos son principalmente adaptaciones a novelas o cuentos cortos, que se destacan por su realismo, humor negro, cinematografía única, un amplio uso de escenarios y un uso evocativo de la música. Entre sus principales trabajos se encuentran 2001, Una odisea en el espacio, de 1968. El filme trata sobre la vida extraterrestre, existencialismo, tecnología avanzada e inteligencia artificial. Para Kubrick, este filme fue un intento de hipnotizar a la audiencia, aclarando que era una experiencia meramente visual, no verbal, que golpea al espectador desde un nivel interno de conciencia. Experiencia no verbal que no se basaba en técnicas narrativas tradicionales en el cine, en el cual la música podía jugar un rol en evocar ciertos estados de ánimo.
Casi la mayoría de la música en el filme aparece antes de la primera línea del diálogo o de la última. La Naranja Mecánica de 1971. Adaptación de la novela de Anthony Burgess, del mismo título. Habla sobre una sociedad futurista distópica en donde narra la historia de Alex y su grupo haciendo revueltas a lo largo de esta, marcando actitudes psicópatas y ultraviolentas. Llenas de imágenes violentas, juegos de cámaras y cambios de perspectiva, es una película aclamada por el público y se ha convertido en una de las obras más icónicas de Kubrick. The Shining, de 1980, basada en la novela de Stephen King con el mismo título. Habla de la historia de un escritor y alcohólico en rehabilitación que lleva a su familia a una cabaña en la montaña, con el fin de convertirse en guardabosques y terminar su última novela. Sin embargo, con el paso del tiempo crece en la locura y su violencia aumenta considerablemente. Considerado como un clásico en las películas del horror y una de las más aterradoras de todos los tiempos, se volvió un gran referente para futuros filmes de este mismo género. Otros de sus trabajos merecedores de ser destacados son la adaptación de Lolita de 1962, basada en la obra originalmente escrita por Vladimir Nabokov, y su último proyecto, Eyes Wide Shut, de 1999, basado en la novela de Chernobyl de Schnitzler, filme que alcanzó a terminar justo antes de su muerte el 7 de marzo del mismo. Alfred Joseph Hitchcock nació el 13 de agosto de 1899 en Leicester, Inglaterra, Reino Unido, convirtiéndose en el menor de los 13 hijos del matrimonio entre William Hitchcock y Emma Jane Williams. Falleció el 29 de abril de 1980 en California, Estados Unidos, a sus 80 años. Hitchcock define una buena película como aquella que utiliza elementos simples y se puede ver con el sonido apagado. Por esto manipuló mucho los recursos visuales y sus argumentos podían llegarse a entender de manera intuitiva por parte del espectador. Por otro lado, Hitchcock fue uno de los pioneros en utilizar el sonido y la música como un elemento emocional e incluso informativo en las escenas. Esto lo podemos ver reflejado en la película Los pájaros, uno de sus films más importantes. También fue pionero en utilizar el color como un lenguaje en sí mismo, algo que actualmente sigue siendo un recurso utilizado por muchos directores. Esto lo podemos ver reflejado en la película Vértigo, Entre los muertos. Otras películas a destacar son Con la muerte en los talones, La ventana indiscreta y Psicosis, en donde la música fue marcada como una de las más terroríficas de la época. Sin duda, Coppola, Hitchcock y Kubrick fueron directores que dejaron huella e hicieron una notable diferencia en la historia del cine. Sin embargo, cada uno de ellos tuvo su propio estilo para dejarla. Por un lado, Kubrick podemos apreciar en él su gran énfasis en el detalle, sobre todo en el encuadre y un notable juego de cámaras, creando así diversas perspectivas, ayudando al espectador a adentrarse en el mundo de los personajes. También es destacable el uso del silencio como elemento para acentuar la tensión y el drama en sus películas. Por el otro, Hitchcock se destacaba por el uso de elementos simples, comprensibles para cualquier tipo de espectador. También se le daba gran importancia al componente visual, lo que se ponía en el encuadre, con el fin de lograr que los espectadores intuyeran la trama sin necesidad de colocar mucho en escena. La música también fue importante, ya que la usaba como introducción a los elementos emocionales de la trama. Por último, Coppola se enfocaba principalmente en el manejo de la iluminación, cómo la iluminación podría dar más dramatismo y expresión a sus personajes, pero también cómo expresar diferentes tipos de emociones. A su vez, también se le reconocía su habilidad para crear narrativas frescas e innovadoras diferentes a las tradicionales en el tiempo. But your luck will change if you arrange to knock on wood.